Muy buenas, bienvenidos a Fondo Fuengirola. Según un estudio del Centro de Investigaciones Científicas, el 36% de los españoles no lee libros nunca o casi nunca, mientras que un 28,6% asegura hacerlo casi a diario. Según los docentes, el hábito de la lectura se cultiva desde pequeñitos y en ello trabaja la comunidad educativa, padres y profesores que se esfuerzan por hacer de los menores personas más felices a través de un libro. Hoy, en A Fondo Fuengirola, analizamos con ellos y con profesionales del mundo editorial cómo es en realidad el perfil del lector fuengiroleño y saber qué debemos hacer para incrementar su porcentaje. Supongo que conocéis a Robert Louis Stevenson, el nombre por lo menos os sonará, el de La Isla del Tesoro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hubo un momento en su vida que por problemas respiratorios pues tuvo que cambiar y fue a vivir a unas islas. Entonces allí le cambiaron el nombre y los nativos lo llamaban Tusitala, que era el contador de historias. Allí le conocían todos por el contador de historias. Cuando le decían, no, pero cuéntanos algo que hayas vivido tú, dice, te podría contar una de las historias que he vivido, dice, pero te voy a contar las mejores historias que me han contado. Siempre hablaba sobre historias contadas. Y la literatura es maravillosa cuando es eso, es decir, cuando podemos contar todas las historias que nos están contando. Historias contadas es lo que esconden las páginas de un libro, las que descubren el 28,6% de la población que asegura leer a diario y las que se pierden cerca de 4 de cada 10 españoles que no lee libros nunca o casi nunca. Estas cifras se desprenden del barómetro realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, una encuesta en la que el 70% de la población considera que en España se lee poco, pero parece que no es tan dramática la situación. Bueno, nosotros cuando empezamos ya estaba la librería Mónica München y claro, ya la gente de Fuengirola leía y siguen leyendo. Nosotros venimos a ampliar un poco la oferta y la gente lee. La gente, siempre se dice por ahí que no leen, que cada vez se lee menos, que lo que son los móviles, los juegos, etcétera, la tele. Pero yo creo que sí, la gente sigue leyendo, desde luego, y no tengo datos, pero creo que cada vez más. Los e-books y la crisis, pues se ha notado sí un poco, pero también yo creo que la gente quizá cambiando un poquito las costumbres de no despilfarrar, o sea, si tú tienes un libro, lo lees, quizás lo pases a otra persona, lo que es algo más sostenible, ¿no? No tanto un derroche, sino que se ha ido yo creo que se ha vuelto a su cauce, ¿no? De que se lee lo que se quiere leer y se compra cuando hay que regalar o querer tener un libro en su casa para volver a leerlo. Las estadísticas siempre dicen que las mujeres leen más que los hombres. Nosotros aquí la verdad que yo no noto esa diferencia. Sí noto que leen muchísimo más los niños, que pensamos que no leen. Y los niños sí noto que, y de hecho además se llevan más libros cuando vienen, no se llevan un libro como se lleva un adulto, sino que se lleva 3 o 4. Si es cómic ya ni te cuento porque les encanta, y entonces de manga se llevan 8 tomos, el máximo que permitimos. Y a los 3 días están aquí a cambiarlo, o sea que sí que leen mucho. Yo creo que leen mucho. La librería Teseo cumple 25 años el próximo 22 de diciembre y en este último cuarto de siglo han constatado que sí se lee en Fuengirola, aunque sí que es cierto que es de los pocos establecimientos que quedan, sino el único dedicado en exclusiva a la venta de libros. En estas décadas han visto que la lectura también tiene sus modas. La gente va leyendo mucha novela, un poco de ensayo, no ficción, es para evadirse sobre todo. Lo que cada vez va más son los libros infantiles juveniles. Yo creo que es la única parte que con la crisis no se ha notado. Aparte de la novela, claro, pues luego la gente un poquito en las modas, ¿no? Yo recuerdo hace 15 o 20 años todo era erótica, manuales. Me parecía que aquí no se había hecho nunca nada. Y luego eso fue pasando ya a un poquito más de autoayuda de cómo decir no, cómo evolucionar como persona, cómo afirmarse. Hasta hace unos poquitos años, 2 o 3, ahora es todo felicidad. Hay que ser feliz a costa de todo. Y no sé muy bien en qué puede consistir, pero se ve que la felicidad es algo que no tenemos porque hay un montón de libros para decirnos cómo hacer, cómo llegar, cómo conseguirlo, cómo serlo.
La verdad es que no he visto mucho cambio. El que es muy lector, el que es menos... Sí veo que la gente, que es una actividad de prestigio, que la gente le gusta decir que lee, le gusta leer, y la verdad que aquí vienen muchos, tenemos préstamos muy altos, aquí en las otras dos también. Pues de pronto se pone de moda la novela negra sueca y todo el mundo quiere novela negra sueca, o se ponen de moda la histórica, que tuvo también su época, y todo el mundo quiere histórica, y siempre buscan novedades. Lo que ven en la librería les gusta que esté en la biblioteca. Tenemos novedades, normalmente, claro, no se puede ir comprando cada vez que sale una novedad, pero que sí que cada mes y medio, 2 meses se hace una comprita grande y siempre hay lo más relevante, siempre está. Tengo la suerte de ser escritora de narrativa infantil y juvenil, y dentro del mundo de la literatura, en los últimos años hemos vivido un boom de la lectura en adolescentes. Entonces hemos vivido un momento de gran alegría porque era el único sector dentro del mundo del libro que no perdía ventas. Entonces el mundo del libro infantil y juvenil ha estado en auge en los últimos años, así que de alguna manera no me ha afectado terriblemente pues estos problemas que hemos estado sufriendo con la crisis. De pronto se ha abierto el mundo de la literatura infantil y juvenil, las editoriales han hecho apuestas grandes por renovar temas, por fichar a autores que proponían ideas innovadoras o que traían a España, por ejemplo, la fantasía, como ha sido Laura Gallego, que es una escritora a la que se le debe muchísimo de este boom de lectores infantiles y juveniles, y por otro lado el fenómeno fan que se ha desarrollado en torno a los libros, porque nos encontramos con un lector adolescente que no simplemente es lector, sino que es fan o bien de la saga, o bien del libro, o bien del autor, y va a consumir, porque hablo de consumo porque en realidad se convierte en una especie de sed voraz por tener todos los libros de ese autor, todos los libros de esa colección o todos los libros de ese género. Los amantes de la lectura consideran que la felicidad ya te la otorga el propio hecho de abrir un libro y descubrir una historia que recreas con tus propias imágenes, que imaginas y que dramatizas cada vez que pasas una página. Ella es Patricia García Rojo, apenas supera los 30 años y ya tiene en su haber 7 novelas y 3 libros de poesía. Con uno de ellos, El mar, ha ganado el Premio de Literatura Juvenil Gran Angular 2015, uno de los más prestigiosos de España. Como escritora y como profesora de instituto, al igual que otros docentes, ven en la familia los mayores estímulos a la hora de despertar en los niños el hábito de la lectura. La lectura tiene que ser algo placentero y disfrutar con los cuentos se aprende desde muy pequeño. Yo cojo a un adolescente que no, hoy me decían algunos, señor, yo es que el primer libro que leí, lo leí aquí, en el instituto. Yo decía, madre mía, con 12 años el primer libro que lee, 12 años de vida y no ha tenido otro encuentro con la literatura que este. Entonces yo creo que es muy necesaria la labor de las familias, muy necesario ese acompañarlo y generar un debate alrededor de los libros. En mi casa había muchos libros que eran libros de mesa camilla. Llegaban a casa, se quedaban en la mesa camilla y nadie podía llevárselo a su cuarto porque los estábamos leyendo los 4 a la vez. Entonces llegabas de hacer cualquier actividad, corrías al salón, estaba tu hermano con el libro cogido, ya no podías cogerlo tú, estaba tu padre. Entonces a la hora de comer o a la hora de cenar, los debates también, entre todas las cosas que se hablaban, también se hablaba de libros porque teníamos lecturas en común. La lectura era un pilar más de nuestro desarrollo como niños. Entonces yo creo que como sociedad debemos de alentar y de convertir la lectura en algo que sucede en la familia, porque no deja de ser un espacio de intimidad. Cuando tú lees, estás a solas con una historia. Es una elección consciente de soledad. Elijo estar solo para dedicarme a esto, para regalarme, estar un rato siendo otra persona, viajando a otro mundo, disfrutando de experiencias que quizá nunca voy a disfrutar. Entonces yo creo que es muy importante relacionar la lectura con la intimidad y con la familia. Crear el hábito es difícil de cualquier cosa y tienes que hacerlo con un poquito de gusto. Tú te lavas los dientes todos los días porque sabes que después, si no se te pican las muelas, le ves a leer un libro que muchos padres, por ejemplo, se empeñan en... Ellos de pequeños leyeron los 5, ¿vale? Y entonces todos los padres intentan que los niños lean los 5.
lo que a ti te gustaba ya no le gusta a tu hijo. ¿Por qué? Porque está leyendo que están bebiendo zarzaparrilla y es que no sabe ni lo que es. O las situaciones que viven esos niños las ven súper irreales. Entonces, primero hay que dejarles elegir a ellos, según su gusto, y que lean lo que quieran. Que el que coge el hábito ya leerá otra cosa. Al final igual hasta lee los 5, pero cuando ya tenga el hábito, si no es que no lo coge. Entre 1000 producciones, hijas de su cultivo, veía calabazas, melones por los suelos esparcidos. Alba. Que la providencia decía entre sí mismo: puso a la ruin bellota en el elevado preeminente sitio. Preeminente sitio. There's a place I go to when no one knows me. Existen también herramientas a las que los padres pueden recurrir a la hora de inculcar en sus hijos el placer de disfrutar de la trama de un libro o de al menos ver en la lectura una parte más de su ocio. En el Colegio Santa Amalia, Patricia impartió recientemente un taller para padres en los que les transmitía algunos consejos a tener en cuenta en la educación lectora de sus hijos. Y es que todos tenemos que aprender a la hora de introducir a los menores en el mundo de los libros. Tienes que encontrar qué les gusta. A mí cuando me dice un niño no me gusta leer y yo le digo no, eso es como si me dicen no me gusta el cine. Puede que no te gusten las películas de miedo o puede que no te gusten las películas de amor, pero seguro que hay un tipo de película que te encanta. Entonces hay tantísima literatura que seguro que hay un libro ahí perfecto escrito para ti. Entonces hay que alentarlo a buscar ese libro perfecto para él. Dándole la oportunidad de rendirse, puedes empezar un libro y no terminarlo porque no te gusta. Hay tantísimos libros publicados y que existen en el mundo que cómo vas a perder tu tiempo de soledad en algo que no te hace feliz. Entonces, deja de leer, busca otro libro que te interese y sobre todo animarlos a terminar. En el momento en que se termina la primera novela y uno se da cuenta de que es algo que es capaz de hacer, que no es una empresa imposible, inabarcable, trabajosa, sino que uno es capaz de disfrutar y de terminar la primera novela, yo creo que uno de los pasos fundamentales ya se ha dado, que es decirle, ves cómo no te han salido ronchas, no ha pasado nada terrible, has descubierto cosas, pero sobre todo eso, que encuentren qué género o qué tipo de historias son las que lo hacen felices. Que lean con ellos y que comenten los libros. Yo también soy padre, tengo 2 niños pequeños, uno de 2 y otro de 4, y mi hijo de 2 años no lee. No tiene edad para leer, ha aprendido a identificar la letra, sabe escribir su nombre, pero él no lee. Pero le encantan los cuentos, a todos los niños les encantan los cuentos y les encanta que leamos cuentos. Si tiramos a lo fácil, a poner un vídeo en una tableta para que duerman, porque necesitamos esas historias, si tiramos a esa cosa fácil de los 10 minutos más de la tele, ellos prefieren que nosotros contemos cuentos con ellos, que los vivamos como una experiencia más íntima. Y mi hijo mayor se tiene memorizados los cuentos. Yo hablo el cuento de Peter Pan, que ahora estamos en la etapa de Peter Pan. Yo hablo el cuento de la etapa de Peter Pan y él empieza, esta historia es verdad. En aquella ocasión le pasó a Wendy y a sus hermanos, pero en cualquier momento te podría pasar a ti. Y él se lo sabe de memoria, imita tu entonación y a partir de ahí ya sabes que si muy mal lo tengo que hacer para que Diego dentro de unos años no empiece a coger libros él solo y empiece a leerlos. Ellos juegan a leer libros, a hacer como que leen, y eso no lo hacen los míos, lo hacemos todos los niños y lo hacen todos los niños. Pero en un momento determinado dejan de ver lo interesante porque nosotros no le dedicamos tiempo, porque ellos mismos, acá hablamos de la competencia, pero si nosotros somos capaces de estar ahí con ellos, de hacerlo algo emocionante, de dramatizar los cuentos, de coger las toallas, las mantas, los cojines y crear un castillo mientras que leemos un cuento, todo eso ayuda a que ellos amen la lectura. Y de adolescentes igual, lo que pasa es que el grado de dramatización y el grado de complicidad se reduce, pero tú quieres hablar con tus hijos sobre muchísimos temas y muchas veces el canal de comunicación es complicado. Utiliza la literatura, que al fin y al cabo está hecha para eso.
está hecha para eso. La literatura nos habla de los grandes problemas que tiene el ser humano y es una manera de comunicar tanto el autor, pero comunicarnos lectores entre lectores. Nosotros grabamos cintas de canciones, bueno, ahora no grabamos cintas, pero grabábamos cintas de canciones para pasarlas a un amigo o a la chica que te gustaba, y nosotros nos pasamos libros cuando el tema es algo que nos sugiere o que quieres comunicarle a la otra persona. Y con nuestros hijos tenemos que hacer lo mismo, es decir, establecer siempre una comunicación y un diálogo. Y aparte de ese diálogo y esa comunicación que se nace en la lectura, pero que va creándose en lo que es nuestro día a día, es lo que nos da la seguridad de que estar encima de ellos es imposible, pero cuando tengan que tomar las buenas decisiones o las malas decisiones, sabemos que por lo menos un canal de comunicación abierto con nosotros van a tener, y eso también nos lo da la literatura. Va dirigido a las familias y creo que rompe un poco con algunas ideas de que tienen los padres, que aquí las vemos. Por ejemplo, cuando un niño se va a llevar un cómic, no, llévate un libro de leer, un cómic no. Pues yo creo que los hábitos, como cualquier hábito, necesita repetirse, hacerlo con gusto, y eso te lo proporciona. Yo creo que el cómic, pienso que yo, por ejemplo, me hice lectora leyendo cómics. ¿Por qué? Porque la necesidad, cuando tú te sientas a ver la tele, recibes un estímulo muy fácil, o sea, tú no tienes que hacer nada y estás viendo la tele. Para leer tú necesitas concentrarte, pararte un rato, estarte quieto, tal. O sea, tienes que hacer mucho esfuerzo y quieres ver una recompensa. Y eso el cómic, por ejemplo, los niños de hoy día se lo proporciona fácilmente, por la imagen, por... Cuando veo a los padres que dicen, no te lleves cómic, deja al niño que se siente un ratito, que lea, que va cogiendo hábitos. Ya leerá otra cosa, pero está aprendiendo mucho leyendo cómic. Se está sentando un ratito quieto, se está concentrando, ha apagado la tele, o sea, se ha aislado para leer el libro. Yo soy muy partidaria de que lean lo que quieran. No de guiarlos tanto de este tiene poca letra, este tiene mucha letra, este tiene mucho dibujo, cógete otro con más letra. Eso es que nos pasa mucho. Los niños, para hacerlos lectores hay que implicarlos también un poco en otras actividades culturales, porque una llama a la otra. Y ver la televisión también, pero no tener todo el día la televisión encendida, sino, ¿qué te gusta? ¿Este programa? A ver, ¿a qué hora es? Pues a esta hora lo ponemos y a esta hora lo quitamos porque ya has visto el programa que querías ver. Llevarlos a, yo qué sé, a conciertos, a la librería, a que vean que se ha publicado, luego vienen aquí a ver si está o lo que sea. Todo eso hace el niño que es curioso acaba siendo un niño lector. Y si le gusta la guitarra, pues que se lea un libro de guitarra. Y si le gustan los animales, un libro de animales. A lo mejor no está leyendo lo que su madre o su padre querría, pero al final está haciendo hábitos, claro. Los centros educativos también son motor importante a la hora de acercar los libros al día a día de los alumnos. En el Colegio Salliver han introducido un programa especial en el que están inmersos más de 300 escolares. Progrenti. Pues es un programa que utilizamos de comprensión y eficacia lectora. Se produce a través de manera online. Trabajamos sobre todo dentro del proyecto iPad. Está englobado dentro de un proyecto más global, y lo que buscamos es, dentro de una dedicación de 20 minutos en el aula, mejorar la eficacia lectora de nuestros alumnos. Y entonces, eficacia entendida pues tanto en velocidad lectora como en el nivel de comprensión. Entonces sería entender más en menor tiempo. Y de esta manera pues tanto va con una serie de textos que se va midiendo a través de la velocidad en la que las palabras van apareciendo, y luego una serie de ejercicios que comprueban pues la eficacia real de esa lectura. Y es el segundo año que lo tenemos en el centro, primer año en secundaria, y bueno, de momento la experiencia muy buena. Hemos tenido alumnos en las Olimpiadas de lectura, que es un programa que también implementa esta empresa, y por lo que vemos a nivel de profesor y a nivel de alumno, pues sí existe una mejora. Principalmente lo que estamos detectando es en la velocidad de lectura, y luego progresivamente se va trasladando a la comprensión de los textos que van leyendo. Siempre buscamos ir un poco más allá e intentar que nuestra propuesta, tanto docente como los resultados, pues sean lo más innovadoras y lo más efectivas posible. Entonces nos pareció que bueno, dentro de lo que es nuestro plan de lectura, que no es lo único que tenemos como plan de lectura, incorporar esta herramienta a un proyecto iPad que busca también una alfabetización en el mundo de las nuevas tecnologías,
pues iba muy dentro de la línea de lo que es el proyecto didáctico del colegio. Así que a través de los diferentes departamentos y el Departamento de Innovación Pedagógica pues se dio este siguiente paso, que era implementar este programa dentro de la docencia. En el Colegio Andalucía también hace años que han combinado la lectura con las nuevas tecnologías y los alumnos se han convertido en booktubers, con recomendaciones visuales entre compañeros. Llevan ya más de 200 vídeos. Hola, buenos días, me llamo David Agudelo y soy del Colegio Andalucía de quinto C y hoy estoy aquí para recomendaros mi libro favorito que se llama Una casa con 7 habitaciones. Ellos mismos, ante la cámara como acostumbran, nos cuentan cómo llevan a cabo el proceso. A mí, cuando yo voy a hacer una recomendación lectora, digo el título y toda la información que tiene el libro sobre los autores y todo lo que la han creado. También informo también un poco sobre el libro. Hago como una especie de esquema para que mis compañeros se interesen un poco más en el libro. A mí me gustan las recomendaciones lectoras porque si veo a algún compañero haciendo una recomendación lectora, puedo coger el libro y ver si es divertido. Y también me gustan las recomendaciones lectoras porque yo puedo recomendar a los compañeros libros y los demás se pueden leer los libros que yo me he leído. Y el libro que más me ha gustado ha sido El Capitán Calzoncillos y la invasión de los pérfidos tiparracos del espacio. A mí el libro que más me ha gustado ha sido La ciudad fantasma. Trata sobre 2 niños que se llaman Jack y Annie y entran en una caseta mágica para rescatar a una bibliotecaria que se encarga de esa biblioteca. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. En el centro cuentan con otras herramientas como la cadena de lectura con eslabones en los que recomiendan un libro. Ojo que algunos van viento en popa y otros no la han inaugurado. A estas actividades se suma también el apadrinamiento de lectores. Nos lo explica Julia, que ha participado en estas iniciativas como gran lectora que es. Hacemos un día entero leyendo, leemos libros en inglés, en español, varios idiomas y apadrinamos a los niños más pequeños para que también sepan que la lectura es un modo de aprender más divertido. Cogemos a niños pequeñitos y les leemos un cuento así fácil. Si queremos, pues les decimos que lean una parte, así les enseñamos un poco cómo es el tema. Hacemos lectura comprensiva, que es una ficha que nos dan para leerla. Detectamos los párrafos más importantes, separamos los párrafos unos de otros para detectar bien la idea. A mí me gusta mucho leer, pero las recomendaciones lectoras me cuestan un poco porque hay que siempre prepararse un papel. Primero tendríamos que hacer un saludo cordial, recomendar el libro sin decir las partes más importantes, sin desvelar el final, y convencer a los otros de que se lo lean. Y ya por último el final y una despedida. Hola a todos, chicos y chicas apasionados por la lectura. Mi nombre es Julia Morales Rubí y hoy estoy aquí para recomendaros este libro, que es el que más me ha gustado entre todos los que me he leído. El Colegio Andalucía se ha sumado a una comunidad en alza en los últimos tiempos de booktubers que ha provocado un auge de la literatura infantil y juvenil. Hay una auténtica comunidad de jóvenes entre 12 y 30 años que tienen un canal de YouTube en el que hablan únicamente de los libros que están leyendo. En el mundo de la literatura infantil y juvenil, el booktuber ha añadido muchísimo valor al movimiento literario porque lo ha convertido en moda, de alguna manera, ha convertido en moda leer y son muchos los jóvenes que se han unido a
a esta carrera de ser el primero que hace la reseña y ser el primero que la cuelga en internet o el que más visitas tiene. Este mundo de booktuber o este mundo del lector adolescente voraz de literatura infantil y juvenil o literatura adulta incluso es minoritario. Lo que pasa es que nos encontramos con jóvenes que son capaces de leer en un mes 40 novelas, frente a jóvenes que leen durante un año una novela o dos porque sus profesores quieren castigarlos, obligándolos a leer, porque para ellos leer es una auténtica tortura y un castigo. Y es muy complicado dar una visión global. Sí que reconozco estos dos modelos prioritarios, el lector voraz, el adolescente que lee sin parar como una necesidad, frente al lector que se siente obligado a leer para conseguir una nota o para completar su formación, pero que no lo hace de forma placentera, sino como una obligación más dentro de sus diferentes tareas como estudiante. En el Sallivera, las lecturas curriculares de cada curso suman otras en las que los alumnos toman la iniciativa de elegirlas, para que se retroalimenten entre ellos con distintos géneros y títulos. Por un lado vemos la narrativa, por otro lado vemos la lírica y por otro lado vemos lo dramático o teatral. Entonces, a partir de ahí elegimos 3 libros que nos permitan apoyarnos en ello como ejemplo a la hora de ver el género literario. Pero nosotros añadimos más. Esto es, por decirlo de alguna manera, es el mínimo, es el pasito que tienes que dar pero a partir de ahí siempre tengamos un filtrado pequeño, es decir, la creatividad infinita e inmensa no se la damos, pero ellos pueden proponer los libros. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, el grupo que está aquí sentado, por ejemplo, ahora están leyendo a Percy Jackson. Les gusta el tema de la mitología, esa adaptación hacia los nuevos olímpicos, pero el grupo que está aquí sentado pues no le interesa absolutamente nada, porque han vuelto ahora con el boom de Harry Potter y quieren leer Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Pero es que en aquel grupo de allí hay una chica que ahora se ha enganchado a la saga Crepúsculo, que parece que no están dentro de la misma clase. Digamos, hay el ritmo narrativo, los temas, los conflictos de los personajes parece que son completamente diferentes, pero todos dentro de la misma clase. Y eso es a lo que nos referimos un poco con que cada uno tiene una madurez lectora y que te llama una serie de libros más o menos, y que la lectura tiene que ser placentera. El ámbito editorial también se reinventa para atraer o fidelizar a los lectores. Es el caso de las librerías o bibliotecas, que se han convertido en espacios que acogen actividades multidisciplinares. Las librerías hace tiempo eran librerías puras y duras, sin ningún diseño especial, eran libros apilados, una estantería sin más, y cada vez las librerías han pasado a ser un espacio comercial, ¿no?, entre comillas, donde los libros ya se exponen bien, hay mucho más marketing, hay más visualización de los libros, se exponen mucho mejor, las portadas son más interesantes, hay mucho más, es un comercio, ¿no? Y a la vez se ha introducido mucho más cultura para todo el mundo. O sea, que antes era un sitio pequeñito para 2 o 3 elegidos, ahora la librería es un espacio para toda la familia, tanto el abuelo como el niño, como el bebé, los padres, los tíos, los primos, todo, ¿no? Toda la familia está involucrada en las librerías ahora. Hay muchas librerías que han optado por tener quizás una cafetería que lo apoye. Nosotros lo que hemos querido hacer en nuestra librería son actividades. Tenemos exposiciones, queremos también así invitar a gente que vea no solo libros, sino exposiciones interesantes. Lo hacemos también junto con, por ejemplo, institutos o con otras entidades así culturales. También actividades como presentaciones de libros, que siempre ver un autor te acerca a su obra mucho más, o sea, que se hace más cercana, puedes entenderla mejor, puedes hablar con el escritor, eso ya es un plus muy grande. Y también cuentacuentos para los niños, para que vayan viendo un poco lo que son los libros, lo que son los cuentos. Todo este mundo alrededor de las librerías se está ampliando mucho. Las bibliotecas cada vez más son un centro cultural de la comunidad en la que están, ¿no? Entonces, pues nosotros procuramos hacer, por ejemplo, cuentacuentos, que hacemos, cada biblioteca lo hace una semana. Entonces, el primer viernes de cada mes se hacen aquí en la Lope de Vega, el segundo viernes se hace en la Biblioteca del Centro y el último viernes del mes, si no hay cambio, en la Biblioteca de los Boliches. Después, otro tipo de actividades, las visitas escolares.
porque pensamos que los niños son la cantera de lectores, entonces hacemos visitas, todas las bibliotecas hacen visitas escolares. Las enfocamos dependiendo de la edad, de una manera más de animación a la lectura o de una forma más de que aprendan a buscar información, que es otra de las funciones de la biblioteca, pero se hacen ese tipo de actividades. Luego en Navidad o en verano, pues por ejemplo el leer en verano tiene premio, cada libro que leen hay una sorpresita. En Navidad, por ejemplo, aquí en esta biblioteca se hace un concurso de postales navideñas con un personaje literario. Entonces se tienen que leer el libro para ver qué haría ese personaje o cómo lo haría, y también tiene éxito. Y luego, otra de las cosas que yo veo más de animación que hacemos aquí en la biblioteca es el mostrador, porque yo creo que a todo el mundo le gusta hablar de libros. Todo el que lee, pensamos que la lectura es una actividad un poco solitaria, o yo creo que es muy social, porque una vez que te lees un libro, siempre te gusta comentarlo con alguien. Entonces, con los niños lo hacemos mucho de ¿te ha gustado o no te ha gustado? También por saber luego recomendarles, porque no a todos los niños les gusta lo que por su edad les debería gustar, o cada niño luego es distinto. Entonces hay un niño que con esa edad suele gustar la fantástica, pero es que en la fantástica ya sabemos que no le gusta, pues le recomendamos otra cosa. Entonces, hablar un poquito con ellos también pienso que es una actividad que hacemos de animación. Animar a leer, animarse a leer, continuar leyendo con un único objetivo. La felicidad de sentarte a vivir otra historia, de sentarte a vivir otra vida. Ese poder que tiene la lectura de convertirte en otro. Ser feliz. El motor para leer tiene que ser pasármelo bien. Si es un castigo y un sufrimiento, nos estamos equivocando del libro. Con el objetivo tan inalcanzable de encontrar la felicidad y a la vez tan cercano y sencillo al que podemos acceder a través de las páginas de un libro, les invitamos con este reportaje a seguir leyendo, porque hay historias, experiencias, información y vivencias que suman y enriquecen nuestra vida. Esperamos desde A Fondo Fuengirola haber contribuido a ello. Volvemos la semana que viene. No falten.